En la mayoría de la gente existe la duda de para qué vivimos, para qué estamos en este lugar, en este planeta. No han encontrado ese propósito ni ese sentido de vida porque se piensa y se sabe que de todos modos nos va a llegar la muerte. Pero cuando nos enfrentamos a una muerte cercana, y más si llega de sorpresa, también se preguntan, ¿por qué morimos? ¿Por qué es tan injusta la vida? Muy buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, a la hora que me escuchen. Mi nombre es Cristina Sánchez y como neuroentrenadora, neurotanatóloga y mucha otra formación, hoy quiero hablar un poquito acerca de la muerte. En estos días pasados fui a un funeral, a un entierro, a una celebración luctuosa y vi cómo mucha gente, en este caso fue una muerte inesperada, una muerte trágica, una muerte por accidente, en donde muchos podríamos pensar que fue injusta, que, que se castigue al culpable, que por qué pasa eso si la persona era una persona de Dios, él daba su testimonio y mucho más que eso, él se entregó y entregó su vida a la religión. Entonces muchos piensan que es cuál es el sentido entonces de la vida si incluso a personas buenas, justas, entregadas, les pasa una muerte tan trágica, una muerte que no merecían, una muerte lamentable, una situación muy difícil y lo catalogan como injusto, como algo que no tenía que pasar, como que estaba en el momento y a la hora equivocadas. Y como tanatóloga quiero, quiero hablarles un poquito de lo que es la muerte y quiero empezar diciendo que gracias a toda la información, todo lo que he estudiado y todas las comprensiones que he tenido, he comprendido y he aprendido y me queda esa paz interior con esta información que nadie, absolutamente nadie, muere antes de tiempo. Para, para que alguien enfrente el proceso de muerte, hay dos maneras, hay dos situaciones. Y la primera es porque ya aprendió lo que venía a aprender. En otras ocasiones les he mencionado que nuestro cuerpo tiene una mente y tiene un espíritu. Que nuestro cuerpo y nuestra mente son finitos, son mortales, pero nuestro espíritu, lo que verdaderamente somos, es inmortal y el paso del cuerpo y de la mente y en el mundo es temporal. Entonces, y también les he dicho que antes de nacer, nuestro espíritu tiene un plan. Venimos con que para que ustedes lo entiendan, con una tira de materias a vivir, con ciertas experiencias,
con ciertas situaciones, porque precisamente esas son las que nos cuestan trabajo, las que no hemos comprendido, no hemos aprendido, no hemos trascendido. Y venimos a eso. Nuestra alma tiene un plan. Entonces, cuando ya aprendimos lo que venimos a aprender, nuestro cuerpo y nuestra mente llega a su fin. Para darle paz a nuestro espíritu, a esa evolución, para que continúe su camino y, y siga teniendo esas comprensiones. La otra situación es cuando dejamos de aprender, cuando nuestra alma tenía un plan, pero nuestra personalidad, nuestra información, que no es de sabiduría, que son creencias falsas, creencias limitantes, nos hacen una persona rígida, una persona que ya no acepta más aprendizaje, una persona cerrada, una persona que se cree que ya sabe todo, que nadie le puede enseñar nada, que ya para qué, que todo es igual, que los ricos, que los pobres, que yo nací estrellado. Esas personas se volvieron tan rígidas que dejaron de aprender y muchas veces también les asalta la muerte. Yo he encontrado 6 tipos de muerte y les quiero hablar un poquito de cada una, aunque sea breve. La primera la podríamos catalogar muerte por vejez, pero más que vejez y más que cansancio físico, es en realidad pérdida de energía, porque hay muchas personas ancianas que podríamos decir una persona anciana de 80 años, pero todavía tiene mucha energía. Y hay personas de 60, incluso de menos, o de 70, que ya su cuerpo y su mente están muy deteriorados, y eso es por todo lo vivido, por las emociones, porque no tuvieron apertura de mente, de corazón, de aprendizaje. Su energía fue mermando, su energía vital fue bajando. Entonces no es tanto que tengan una vejez, sino que tienen una falta o un deterioro de energía, porque también les he hablado de que lo único que somos es energía. La segunda tipo de muerte es cuando nuestra mente se pone tan rígida, como lo que habíamos dicho, de que dejamos de aprender, que no aceptamos nada nuevo, que todo ya no le vemos ese sentido, ese propósito, esas ganas de seguir adelante, ese mejorar, ese limpiar lo que ya no me sirve, ese avanzar. Ya no lo vemos así, ya lo vemos, no, ya para qué, yo soy así, ya no voy a llegar a ningún lado, nadie me puede decir nada, yo soy el que quiera, que me quiera así, el de allá está equivocado porque yo soy más viejo o yo ya lo he pasado, y queremos como este impartir, o más que impartir, hacer que los demás hagan lo que uno cree que está bien. Mente rígida. La tercera, este, tipo de muerte es una muerte inesperada, una muerte donde hubo un accidente, donde fue una situación lamentable, una situación trágica, una situación que podríamos decir que se hubiera podido evitar. Pero este tipo de muerte la podemos llamar como misión cumplida. Y en esas palabras no hay otra cosa que algo hermoso, porque entonces ya nuestra misión, nuestro plan, nuestra tira de materias
la completamos. Aunque a los que nos quedamos aquí se nos haga injusto, se nos haga, o digamos que tenía muchos años por delante, que tenía, que estaba joven, que era gente de bien. Ahí es donde yo digo que entramos en controversia con todo lo que se nos enseña, porque se nos enseña a confiar. Se nos dice que Dios tiene un plan y que confiemos, pero por otro lado decimos que es injusto, que por qué. Entonces, estas muertes inesperadas no son otra cosa que eso, una misión cumplida. El cuarto tipo de muerte es una muerte por voluntad y eso lo llamamos suicidio. Esta es una muerte que nos alarma, es una muerte que nos horroriza, es una muerte en donde nos han metido información que cómo se atreven a hacer eso, que no tienen perdón de Dios, que la vida la da Dios, que solamente Dios Él es el que la quita. Y claro, tienen toda la razón. Pero si Dios, siendo Dios, quiere a ese espíritu, perdona a ese espíritu, ¿por qué nosotros nos atrevemos a tachar como algo malo, como algo inaudito, como algo que Dios no lo puede perdonar? El sexto tipo de muerte es por interferencia. No sé si han tenido cerca alguna persona o personas a su alrededor metiches, que se creen rescatadoras, que son suficientemente tercas y que le resuelven las situaciones a sus seres queridos, a los allegados, ya sea resolviéndolos y haciendo las cosas por ellos, especialmente por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, porque no quieren que sufran, porque en el fondo los sienten incapaces de que ellos solucionen y se enfrenten a sus problemas. A estas personas la divinidad del universo les da como que muchas pautas para que no sigan interfiriendo con la vida de otros, porque lo único que hacen es no dejar evolucionar a los demás. Al no querer al creer que el otro, al ver que el otro está sufriendo, creemos y queremos quitarle ese sufrimiento y le resolvemos, o estas personas le resuelven. Entonces ese espíritu, esa alma no va a tener esas comprensiones de vida, porque no se ha enfrentado totalmente a lo que la vida y a lo que vino a vivir. Entonces muchas veces personas que tienen mucha interferencia hacia los demás también les asalta la muerte. Y el sexto tipo de muerte que yo me he fijado es que, más bien que yo he comprendido, es que hay personas que nos vienen a apoyar en nuestro aprendizaje de alma, que se voluntarizan, que son voluntarios para nosotros, para que tengamos esas comprensiones que nos hacen falta y que venimos a aprender. Porque muchas veces dentro del plan del alma, estos voluntarios estuvieron involucrados y entre todos formamos ese plan. Entonces venimos con esa pauta de que íbamos a tener un hijo con alguna enfermedad degenerativa, un hijo con una enfermedad como un síndrome de Down, quizá una enfermedad que se le puede decir que son desahuciados, los invidentes, los sordomudos, los que nacen con parálisis cerebral, con alguna enfermedad grave
que nos vienen a enseñar tantas cosas, pero en el mundo y en esta dimensión, en esta tercera dimensión, que lo único que vemos es lo material, el tener, creemos que, que no vamos a poder tener o realizarnos o ver a nuestro hijo realizado porque no va a poder estudiar, no va a poder tener dinero, no va a poder sobresalir. Pero si supiéramos que realmente a lo que venimos es a que nuestro espíritu trascienda, y este tipo de situaciones nos dan unas comprensiones gigantes, invaluables, a pesar de que no la pasemos tan bien en este mundo material, porque de lo que se trata es eso. En el proceso de muerte, con todo lo que vivimos y venimos, es a aprender, solamente aprender, para trascender, para que nuestro espíritu evolucione, para que crezcamos en amor, en eso que somos amor, porque cuando venimos nuestra alma traía un plan, pero no lo recordamos porque eso también está en el plan. No sería válido recordar, tú vas a hacer esto, 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 esto y esto, como un robot. No es así. Venimos sin acordarnos a enfrentarnos y a ir comprendiendo poco a poquito, quizá muy poquito, pero siempre vamos evolucionando, siempre vamos en ese crecimiento, y me queda claro que solamente enfrentándonos a lo que nos cuesta trabajo es que nuestro espíritu crece. La realidad es que todos tenemos una sed insaciable de existir, de vivir, pero tenemos que saber vivir. Tenemos que tener esa actitud y esa mente y corazón abiertos, y estar siempre alertos y siempre en esa disposición de encontrar ese sentido a la vida, pero también a la muerte. En la estructura de la vida descubrimos la figura de la muerte, encontrándole sentido a la vida. Es en donde podemos encontrarle sentido a la muerte. Pero todos, incluso en nuestra inconsciencia, buscamos la salvación. Tenemos ese instinto de supervivencia. He escuchado muchas veces que nunca nadie está ni estará listo para enfrentar la propia muerte o la muerte de alguien cercano. Pero eso es porque tenemos información falsa. Prepararse para morir es tener libertad sobre ella. Pero no aceptamos la muerte y la queremos siempre lo más lejitos posible. Pero fíjense, si somos realmente sinceros y vemos este otro punto de vista, gracias a la muerte es que nuestra vida tiene un significado. Porque ¿qué sería de nosotros si supiéramos que somos eternos? Que nunca nos llegará la muerte. Simplemente no haríamos nada. Quizá no la pasaríamos durmiendo o ni siquiera disfrutando lo terrenal, porque hasta nos cansaríamos de eso. Al momento de nacer, ya vamos encaminados al morir. La muerte dirige a la vida para que ésta finalmente llegue. El hombre se aferra a la vida, pero si la muerte es el fin de la vida, habrá que preguntarse más bien qué es la vida. Quizás sea
una oportunidad de perfeccionar la existencia terrenal y con ello llevar a nuestro espíritu a esa evolución, a esa elevación, a ese crecimiento. La vejez nos conduce al valor terminal de la vida. La muerte no es un sacrificio más, ni un sufrimiento cualquiera. Es el último y decisivo sufrimiento. Es nuestra decisión llegar a ella con sufrimiento o no. Iluminando nuestro destino, nuestra vida, podemos llegar a la acción valiosa, a la paz interior y finalmente podemos aprender a ver a la muerte con alegría. Hay muchas posturas ante la muerte y cada quien elige y adopta la suya. Se necesitará estar lleno de Dios para olvidarse del vacío del mundo y poder vencer las preocupaciones de la muerte. Todos sabemos que tenemos que morir, pero muy pocos son los que adquieren la experiencia vital y la convicción real de su propia muerte. La muerte pertenece a la vida. El que conoce la vida, conoce también la muerte. Es certeza que llegaremos al trance de la muerte y esto nos da mucha angustia. La victoria del hombre con información, de sabiduría, el que está dispuesto a reaprender, a limpiar creencias limitantes e información falsa, todo esto nos ayuda y nos ayudaría muchísimo con todas estas angustias y miedos que tenemos y nos daría la convicción de que el alma es inmortal. Muere bien el que se prepara bien, el que se prepara a un buen morir, o sea, el que tiene un buen vivir. La vida no es pertenencia, la vida es un don, podríamos decir. Tenemos que retomar todo lo que es nuestra vida, porque la muerte no es fatalidad, sino destino. Es un paso a otra dimensión. Pero no nos han enseñado que Dios, el universo, tiene muchas dimensiones. Nada más no lo ponen como carne. El Maestro Jesús nos hizo mención que muchas moradas tiene mi Padre. Y se refería a eso, a muchísimas dimensiones que ni siquiera nos imaginamos. ¿Quién es Dios en realidad? ¿Qué es Dios en realidad? Pero bueno, regresemos a nuestro tema, que es la muerte. Jacobo Grinberg dijo: la muerte es un idioma mal traducido. Los que parten no se van, solo empiezan a hablar de otra forma. Mi invitación no es solo a pensar y repensar en la muerte y aceptar que un día llegará, sino más bien a pensar en la vida, en tener un buen vivir, encontrar la misión de nuestra vida, poner nuestro 100% para ser feliz, para tener cada vez más paz interior, estar dispuesto a limpiar toda esa información de ignorancia que nos quita la paz, que nos da miedo,
y así prepararse para tener un buen morir, porque aquí no venimos a vivir. Si realmente le pensamos bien, en realidad venimos a la vida a aprender a morir. Los invito a buscarle sentido a la realidad, tanto de la vida, pero también de la muerte. Un verdadero mensaje no se guarda en palabras, se siembra en el alma. No escuchen mis palabras, siéntanlo en el alma. Al que le resuene, al que le sirva, con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Saludos a todos y esperando que todos podamos vivir con magia. Buenas noches.